La de aluminio, ¿sí? Hay que sacarla de aluminio. ¿Cómo sacamos la de aluminio? Y ahora la sección de aluminio y hacemos lo mismo, nada más que ahora la resistividad va a cambiar, es lo único que va a cambiar. En vez de 1 sobre 56 vamos a poner 1 sobre 36. Entonces esto me va a dar una sección de aluminio de 246,5 milímetros cuadrados. Esto lo puedo hacer de dos maneras, ¿sí? ¿Cuál es la otra manera? Y la otra manera es relacionar la resistividad del cobre con la del aluminio, y esto me queda 1,56 de la sección de cobre. ¿Me explico? ¿Qué es lo que he hecho ahí? ¿Sí? Acá, si yo reemplazo, esto va a ser lo mismo. Todo esto no cambia. ¿Qué es lo que cambia? Lo que cambia es la resistividad. Entonces, ¿cuál es la diferencia que hay entre la sección de cobre y la sección de aluminio? Si yo acá en vez de poner 1,56 que puso para la del cobre, pongo 1 sobre 36, voy a calcular una sección ahora que va a ser 1,56 veces más grande que la del cobre. Es así de simple esa relación, de ahí sale. ¿Está? Entonces, lo puedo hacer directamente reemplazando acá y sacando la cuenta, o lo puedo hacer 1,56 por la sección del cobre, es lo mismo. Bueno, entonces ahora me queda una sección de aluminio de 246,5 milímetros al cuadrado. Bien. Y ahora, ¿qué es lo que hago? Bueno, tengo que ir, tengo que adaptar. ¿Cuál voy a adaptar? Vamos acá. Y vamos a la de 300. ¿Sí? La de 240 también, igual que recién. No se me va a verificar la caída de tensión. ¿Está? Entonces, tenemos que ir a la inmediata superior. ¿Qué es lo que hacemos? Adoptamos una sección de aluminio de 300 milímetros cuadrados. Y para 300 milímetros cuadrados, ¿sí? Voy a la tabla y me dice 300 milímetros cuadrados, me da una corriente admisible, una I admisible de 380 amperes. 380 amperes. Pero cuidado, porque estoy sacando acá de la misma tabla. Esta tabla es para el cobre. ¿Está? Esta tabla es para el cobre, estoy hablando de aluminio. ¿Qué es lo que pasa? Y también hay una relación entre la corriente admisible, entre la corriente para el cobre y la corriente para el cobre y para el aluminio. ¿Cuál es la relación? Y la relación que es la I del aluminio es 0,8 de la I del cobre. Por lo tanto, esta corriente admisible que yo saqué, 380 amperes para el cobre, ¿qué debo hacerla? Debo multiplicarla por 0,8. Entonces ahí obtengo la I admisible 304 me parece más o menos. Esto me da 304. Bueno, sí, me va a dar una corriente muy grande, ¿está? Y habría que ver, a ver, porque me da una corriente sumamente grande, yo tengo 160 amperes. A ver, ¿qué es lo que pasa si adoptamos, en vez de los 300, adoptamos los 240? Le da una corriente de 278. No, pero espérate. Con respecto a la caída de tensión, al delta U, fíjense. O sea que yo acá, en esta formulita, reemplacemos, ¿sí? En esta fórmula
tomemos una sección transversal de 240 milímetros cuadrados y calculemos delta U. A ver, ¿cuánto es? ¿Es mucho? ¿Es poco? Esa caída de tensión. Entonces delta U me va a quedar que va a ser 2 multiplicado por ρ sobre la sección transversal, y esto es sumatoria de las I por L. ¿Está bien? Entonces esto, a ver, esto, y estamos hablando de la sección esta 240, ¿no? Sí. Milímetros al cuadrado. ¿Por qué no lo sacan eso? No lo tengo ese valor. Pero lo vamos a verificar a ver si estamos. Lo que les puedo dar la sumatoria de las I por L. La sumatoria de las I por L es 17.800. Acá. 17.800 amperes por metro. Después tenemos, acá tenemos 2. Acá tenemos la resistividad 1 sobre 36. Sumatoria I por L. Esto son, fíjense, hagamos ya que estamos un análisis dimensional de todo esto. Esto van a ser 1 sobre 36 ohm Milímetros cuadrados sobre metro. milímetros cuadrados por cada metro de longitud. Y esto lo voy a dividir acá por 240 Milímetros cuadrados. milímetros cuadrados. Este con este. Metro se va con metro, ¿sí? Y me queda amper por ohm. ¿Qué es lo que es amper por ohm? Volt. Volt. O sea que fíjense que en esta expresión el resultado me va a dar en voltios, ¿sí? 4,12. ¿Cuánto queda? 4,12. 4,12. Entonces fíjense, 4,12 la caída de tensión. ¿Y cuánto me decían? 4 voltios. Entonces decimos nosotros, bueno, a ver, ¿es mucha la diferencia? Acá vuelvo a repetir, todo esto es una cuestión de criterio. ¿Cuál es el criterio a seguir? Bueno, es decir, primero que nada, ¿es mucha la diferencia o no? Un 3%. Es muy No, poquita muy la diferencia, ¿no es cierto? Pero fíjense en ustedes que si yo tengo 240 milímetros a 340 milímetros en una longitud de, dijimos, ¿sí? 180 metros, es mucha plata. Es mucha plata realmente. Entonces, ¿vale la pena ponerle 300 milímetros cuadrados de sección transversal? ¿Vale la pena? No. Y no vale la pena. Pero cuidado, ¿qué otra cosa hay que tener presente? ¿Saben qué? Es fundamental eso. Es decir, esta carga que yo tengo acá, ¿se va a modificar o no? ¿Tengo posibilidad de que se modifique, de que cambie, de que aumente la carga? Eso es lo que a mí me va a determinar que yo adopte uno o el otro. ¿Estamos? Entonces, vamos a hacer una cosa. Acá vamos a priorizar el tema económico. Entonces vamos a decir, para que tengamos ahí otra alternativa, otro criterio, para que digamos, bueno, como la caída de tensión es muy pequeña, no me va a afectar a la tensión que le voy a aplicar a la última carga, por lo tanto, por una cuestión económica, vamos a adoptar una cuestión económica, vamos a adoptar una sección transversal de 240 milímetros cuadrados, porque de esa manera, como vamos a suponer que la línea no va a modificar la carga, que no va a aumentar la carga, por lo tanto, priorizamos ahí el efecto económico por sobre esa caída de tensión. En el caso, por ejemplo, en el parcial, si nos tomaran un ejercicio así, Si hacemos esa explicación, claro, tomamos- si vos, si no aclaran que porque sea... esto es una cuestión de criterio, exactamente. Entonces, en una evaluación, en un parcial, si vos agarrás ante una situación parecida y vos lo resolvés diciendo por qué la adoptaste, o sea, estás justificando el criterio que vos adoptaste, porque esto ya es una cuestión de criterio, no es una cuestión de fórmula. Entonces, si vos lo justificás eso debidamente, está perfecto. O sea que podemos tomar 300 milímetros justificando que si en un futuro se le puede agregar más carga Claro, y todo. podés decir vos también, porque acá se presentan las dos alternativas.
Es decir, ¿qué hago? ¿Priorizo la consideración económica o la caída de tensión? Entonces, bueno, yo si quiero decir quiero adoptar 300 milímetros cuadrados, también lo puedo hacer, pero lo tenés que justificar. Claro. Entonces tenés que decir, bueno, debido a que es una línea que posiblemente se vaya a modificar la carga, por lo tanto, adopto o sobredimensiono la línea para que siempre se me verifique la caída de tensión. ¿Está? Entonces, si vos lo haces de esa manera y lo justificás, está perfecto. ¿Sí? Porque esto ya es una cuestión de criterio. Bueno, entonces, vamos a decir, ¿sí? Vamos a poner esto como está, 300 milímetros cuadrados, vamos a ver que se verifica, pero después vamos a agarrar y vamos a decir, bueno, esta sección es muy grande la diferencia que existe entre una línea y la otra, por lo tanto vamos a priorizar la condición económica por sobre esa pequeña caída de tensión que hay de diferencia. ¿Está? Entonces eso aclárenlo, déjenlo escrito. Entonces, a ver, acá esto me queda, ¿sí? 380 por 0,8, completemos esto. 304. ¿no? 304 amperes. Bueno, la I admisible, 304 amperes, es mucho mayor que la I máxima. ¿Sí? Sí. La I máxima que es de 160 amperes. Bien, entonces ahora a esto, ¿sí? Vamos a poner que agreguen eso, ¿sí? Que esta línea me da una sección transversal muy grande, sobredimensionada, entonces vamos a priorizar la condición económica, ¿sí? La condición o la consideración económica la vamos a priorizar debido a que la caída de tensión para la sección inmediata inferior es de 4,12 voltios. Y pone la fórmula. ¿Está? Pone la fórmula. Entonces ahora decimos, bueno, a ver, adoptamos una sección de aluminio, ¿sí? De 240 milímetros cuadrados. Y la corriente admisible va a ser igual para los 240 milímetros cuadrados de 191. 340 amperes. 340 amperes, que multiplicado por 0,8, ¿cuánto queda? 272. Bien, 272 amperes. Por lo tanto, fíjense que la I admisible es 272 amperes, es más grande que la corriente máxima, que es de 160 amperes. Entonces adoptamos esta no, ¿sí? Esa la tachamos, entonces adoptamos la de 240 milímetros cuadrados. ¿Ah? Bien, acá hay algo que no hemos considerado. ¿Qué es lo que no hemos considerado? ¿Para qué me dieron la temperatura? La debo considerar. ¿En dónde me influiría la temperatura? La temperatura es la temperatura ambiente. ¿Está? Claro, la temperatura, ustedes saben que la resistencia varía con la temperatura, ¿cierto? Entonces hay que afectar a la corriente admisible. Esa corriente admisible hay que afectarla por un factor de temperatura.
Entonces, dependiendo cuál es la temperatura a la que normalmente trabaja la línea, ¿sí?, hay que afectarlo por ese coeficiente. Pero ese coeficiente de temperatura me dice que para los 40 grados vale 1. O sea que se toma como referencia los 40 grados. ¿Está? ¿Sí? Si me hubiesen dado acá temperatura de trabajo en vez de 40, 50 grados. 50 grados, una línea en el norte, en verano, en enero, ¿sí? Ahí a la intemperie, 50 grados y lo supera también por ahí los 50 grados. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahora si esa línea está a 50 grados? ¿En dónde me va a afectar? ¿Dónde voy a tener el problema ahí? No es la caída de tensión. Es el tema del calentamiento. Más que el tema, está bien, la resistencia varía, es verdad. Y si la resistencia varía, la caída de tensión varía. ¿Estamos? Pero no va por ahí la cosa. ¿Dónde va la cosa? Ahí va por el tema del calentamiento. De una línea, la cantidad de calor que puede disipar está a los 40 grados. Ese conductor está calculado para que a los 40 grados disipe la cantidad de calor que tiene que disipar y va a funcionar perfectamente. Pero cuando ya le cambio las condiciones, ¿sí?, una temperatura de 50 grados, por ejemplo, la cantidad de calor que va a poder disipar es mucho menor. Y si la cantidad de calor que va a poder disipar es mucho menor, ¿qué significa? Y significa que ahora no puedo tomar la corriente admisible que me da en la tabla. Como corriente admisible voy a tener que tomar una corriente menor. O sea que en la corriente admisible es donde yo debo poner el factor de corrección por temperatura. ¿Me explico? Acá no lo puse porque tendría que multiplicar por 1. Esta corriente admisible o esta corriente admisible de acá la tendría que multiplicar por 1. Por eso no se ha colocado. ¿Está? Lógicamente, si la temperatura es mayor a 40 grados, el coeficiente va a ser mayor que 1. Y si la temperatura es menor a los 40 grados, el coeficiente va a ser mayor que 1. ¿Qué significa? Y si ahora tengo una línea allá en el sur, en donde la temperatura máxima a la que puede estar esa línea es 30 grados, nunca va a superar los 30 grados. ¿Y qué es lo que va a pasar? Y significa que si está en un ambiente frío, la cantidad de calor que va a poder disipar es mucho mayor. ¿Me explico? Por lo tanto, es por eso que el factor de corrección por temperatura es un valor inferior a 1, menor a 1. Quiere decir que me va a dar más corriente admisible. Bien, ¿se entendió esto? ¿Está? Bien, este primer ejercicio, acá lo hacemos despacio, vamos haciendo todas las consideraciones, lo vamos analizando. Entonces este primer análisis que hemos hecho para este ejercicio lo tenemos que hacer de ahora en más. ¿Está? Vamos a ir un poquito más rápido, ¿no? Bueno, vamos al segundo ejercicio.